Seguimos con el tema liberación de los hijos descarriados y vimos en el servicio pasado, en la primera parte, tomamos de referencia Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 8, y vimos primeramente en el primer punto que hay que ordenar las situaciones en una familia, la crianza de los hijos, porque ellos son los higos verdes de tu casa. Vimos también que tenemos que dirigir a nuestros hijos en el diseño y el camino profético que Dios estableció para ellos. Y vimos también cómo se tienen que disciplinar los hijos según Dios, porque nuestros hijos son lo que son dependiendo de la educación, la formación que nosotros les demos, el testimonio de vida que nosotros tengamos para ellos. Vimos también que no podíamos tener divisiones, conflictos, desacuerdos delante de los hijos, porque ellos se van a pegar de eso. Y vimos que también que los hijos, cuando entran en un estado de rebeldía, es porque un espíritu de rechazo los ha tomado a través de la separación de los padres. Muchos son drogadictos, otros son delincuentes, otros son homosexuales, y es por el espíritu de rechazo que ha tomado la vida de esos muchachos. Vimos también en el capítulo 2, en el versículo 2 también, de Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 8, vimos en el versículo 2 que Jesucristo manda a que desaten a la burra y al pollino, queriéndonos enseñar el Espíritu Santo que los padres tienen que ser desatados antes de entrar en una liberación con los hijos. Si los padres no son desatados, se va a perder el tiempo. Hay padres que no están de acuerdo ni siquiera para la crianza, para la formación. Hay otros que se separan y también se divorcian, y también se divorcian de los hijos. Y ahí comienza el enemigo a tomar ventaja y a presentar un derecho legal para tomar el control de la vida de nuestros hijos. Vimos también que cuando se arma un desorden o cuando las parejas son disfuncionales, nuestros hijos van a ser disfuncionales. Ellos no se están formando en la guía que Dios quiere, se están formando en la guía que los seres humanos, que los padres tomaron decisiones y ellos quieren por su orgullo, por su idolatría, por su desconocimiento de la palabra de Dios. Y vimos también que Amós, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Y Dios, para mandar a soltar, a traer el pollino y la burra, mandó a 2 discípulos. Y seguimos hoy con el tema y vamos a ver el tercer punto de esta palabra. Y el tercer punto dice: exhorta a tus hijos y a los padres con la palabra de Dios. Vimos en el servicio pasado que no hay posibilidad de hacer una liberación o de que alguien vaya a hacer una liberación si está en un desorden espiritual delante de Dios. Porque yo les he dicho, yo conozco pastores y pastoras que ellos han llegado a hacer liberación, pero tienen una vida desordenada y han levantado a sus hijos de una manera, con un amor humano y no con el amor de Dios ni con la disciplina de Dios. Son buenos para exhortar a otros, pero son pésimos para exhortar sus mismos hijos y limpiar su propia casa. Entonces ahí no hay testimonio
Y ahí los espíritus de contragolpe y los espíritus de ira y de venganza se van a activar automáticamente porque no tenemos la autoridad ni de parte de Dios ni moral para hacerlo. Porque hay un desorden en nuestra vida. ¿Está aquí? Entonces dice el versículo 3, el tercer punto, dice, Jesús diciéndole a los discípulos, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirán llevárselos de inmediato. Aquí está el Señor, el Espíritu, hablando de que muchas veces tú estás exhortando a un muchacho, un joven, y le estás diciendo, mira, esto es idolatría, esto no lo puedes hacer, y los padres se enojan. No, pero ¿usted qué está haciendo, pastor? Usted, hermano, ¿cómo le está diciendo eso a mi muchacho? Es que muchos me han dicho, es que yo soy católico. Y excelente. Cuando el muchacho tiene un llamado, cuando el muchacho tiene un propósito de Dios y el Espíritu, por la misericordia de Dios, le revela a uno cuál es el llamado, cuál es el propósito, y uno está exhortando al muchacho. Y la palabra exhortar no es regañar. La palabra regañar es reprender. La palabra exhortar es enseñar con el amor de Dios y con la palabra. Eso es exhortar. Hay muchos religiosos que dicen que exhortar es regañar y están equivocados. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú exhortas con la palabra de Dios, la persona es cambiada por el poder que la palabra tiene en el espíritu. Porque si tú no exhortas en el espíritu y lo haces en tu carne, en tu ego, entonces no va a llegar nunca eso que envió Dios a través de la palabra para que fuera hecho. El Señor dice en el libro de Isaías, mi palabra que yo envié cumplirá todo para lo que fue enviada y no llegará a mí vacía. Pero tú tienes que llevarla y exhortar con ese amor que Dios la envía, no con un espíritu de acusación, de creyéndote superior. No, eso nunca va a funcionar. Tú tienes que exhortar y decirle a esa persona, al padre o al que tenga encargado, al mismo muchacho, al mismo pollino, a través de la palabra, hermano, ¿usted tiene una Biblia? ¿O usted tiene una Biblia, hermana? Traiga su Biblia. Y el Espíritu de Dios te va a dar las citas, te va a dar las palabras. Y Él va a poner el convencimiento en el corazón de esa persona. Y cuando esa persona ya esté convencida, entonces te va a permitir que tú enseñes, formes, capacites a ella y al niño que tiene un llamado, o al joven, al muchacho que tiene un llamado poderoso. Esa es la gracia de Dios. Siempre exhorta con la palabra. Jesús dijo, cuando ustedes les digan que por qué te vas a llevar, que qué están haciendo, por qué se van a llevar la burra y el burrito, ustedes digan, el Señor los necesita. Y hay muchos hijos de ustedes que Cristo los necesita. Pero la religiosidad pagana, las costumbres mundanas, el paganismo religioso, católico, del diablo, no los deja a veces ver cuál es el propósito de Dios para la vida de sus hijos. Y siguen en ese mundo de perdición. Porque es muy fácil, nosotros somos facilistas. Es muy fácil ir a una iglesia, ir a misa, y tú te confiesas, rezas y empatas. Y sigues pecando. Pero nunca sales de ese hoyo, de ese territorio de cautividad donde estás metido. Eso me pasó a mí y eso le ha pasado a muchos. Los que no nacieron en un hogar cristiano. Es más, hay unos que nacieron en hogares cristianos
y que viven cogidos del diablo por sus sentimientos equivocados con los que los formaron y los enseñaron, porque eran religiosos. Y entonces pretenden que hoy en día, de inmediato, venga el Señor a hacerle liberación a los hijos porque están en el mundo, están descarriados. No, eso no funciona así. Si tú primero no formas o no te dejas formar conforme a Dios dice en su palabra y en su carácter, nunca vas a poder tener esa liberación en tu casa, en tus hijos, ni en ti, porque no te dejas exhortar. Amén. Lo que podemos ver en esta palabra es que nosotros tenemos que saber que los hijos, vimos en el Salmo 127, que los hijos le pertenecen a Dios. Nosotros simplemente somos administradores. Amén. Y que nosotros, nuestros hijos, sobre todo los varones, ¿sí?, muchas veces por la costumbre, porque nosotros el niño nacía y al mes o a los 2 meses íbamos, lo llevábamos a la iglesia, que le echaran agüita, a bautizarlo. Cuando Jesucristo, los hijos de Dios no se bautizan, porque hasta que no tengan conciencia, hasta que Dios no los haya tocado. No, pero es que el niño es un ángel, el niño pertenece a Dios. No, él no es un ángel, él nació con una naturaleza pecaminosa. Él nació condenado. Ay, Padre. Una cosa es que sea inocente, pero otra cosa es que haya nacido con la naturaleza pecaminosa adámica. Todos nacimos con ella. Todos. Por eso el Señor tuvo que coger a una mujer virgen y decirle a José: mira, no te vas a acostar con ella, ni vas a tener relaciones hasta que el pelado no nazca. Porque si José hubiera hecho eso, hubiera contaminado la simiente. Está aquí. Por eso después tuvo 6 hijos más ella. María, la que dicen que es virgen. Yo no sé por dónde le salieron los niños, si en ese tiempo no hacían cesárea. Está aquí. Y muchos tienen atados a los hijos, a la reina del cielo. Es necesario que se lean lo que dicen en sus Biblias católicas, Jeremías capítulo 7, versículo del 18 al 20. Léanselo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando no conocíamos esta palabra, ¿sí?, no dimos nuestros hijos a Dios. Pensábamos que llevaron de un cura, que le echara agüita en la cabeza, punto, se lo entregábamos a Dios. Y si se lo hubiéramos entregado a Dios, entonces el Dios al que se lo entregamos es un mal administrador de nuestros hijos. Porque ¿qué pasaba con ellos? La mayoría están en el mundo, descarriados, no copian nada de la palabra, por lo que anteriormente hemos visto. ¿Y esto por qué? Por algo muy sencillo. Tenemos que restituir el pacto de la ofrenda a Dios con nuestros hijos. ¿Cómo? Sí. ¿Pero por qué, pastor? Porque está escrito. Para los hijos de Dios, vean lo que Dios ordenó. Y para los hijos de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 2. Libro de Éxodo, abran su Biblia, en el capítulo 13, del versículo 1 al 2. Vean lo que dijo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de animales, me pertenece a mí. ¿De quiénes son los hijos varones? De Dios. ¿Sí? Pero nosotros no se los dimos a Dios por la idolatría a ellos. Nosotros llegamos, los metimos a una iglesia que les echaran agüita bendita, y cuando tenían ellos como 12 años, a que llegara un cura, les tirara aceite, les pegara una cachetada para reprenderle los pecados,
en la famosa confirmación, y cada día se los íbamos entregando más a Satanás. Porque llegaban con un Cristo de palo, les ponían una vela en la primera comunión. Eso entramos en unos rituales demoníacos que hoy en día tenemos los resultados que vemos en nuestros hijos. Ay, Padre. Cuando nosotros leemos en el libro de Números, capítulo 3, y leemos del versículo 12 al 13, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que dice Dios, pidiendo y reclamando y recordándole al pueblo que los hijos, los primeros, los varones, le pertenecen a Él. Amén. Y a nosotros los curas, ni nuestros seres, nuestros padres, nos enseñaron eso. Porque éramos unos religiosos que simplemente con ir a misa nos conformábamos con recibir lo que cualquier otro hombre decía. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías que es maldito el varón que confía en otro hombre. Y nosotros los hombres, que somos la simiente para la guerra, primicia de Dios, no fuimos entregados a Dios en ese tiempo. Por eso es que hemos vivido tantas penurias, tantas dificultades, por desconocimiento de nuestros ancestros de la palabra. Teníamos que ser primicia, todos los primogénitos. ¿Por qué le mató él a los egipcios los primogénitos? Porque no fueron entregados a él, fueron entregados a otros dioses. A la luna, al sol, a los caballos, a las culebras, a todo. Lo mismo pasó con nosotros. Hay hijos de ustedes que fueron consagrados a santos. Nicolás se llama a San Nicolás. Pedro a San Pedro. Muchas se llaman María a la Virgen María. Y así, otros fueron entregados al Divino Niño, a San Gregorio, a ese tipo de idolatría pagana que Dios detesta. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números. Dice, mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas, para que sirvan como sustituto de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Escuchen esto. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. ¿Qué había que hacer? Había que coger el primer hijo varón que estuviera en la casa y entregárselo a los levitas. Por eso es que Ana fue bendecida. Cuando nosotros vamos en el libro de Samuel, en el capítulo 1, primera carta de Samuel, en el capítulo 1, vemos que Elcana, el esposo de Ana, el papá de Samuel, tenía 2 esposas. Los religiosos, las mujeres religiosas dicen que tenía una concubina. No, dice que tenía 2 mujeres, 2 esposas. La una le había dado hijos y la otra no. Penina, el espíritu de Penina, atormentaba a Ana. Pero Ana le prometió a Dios que si le daba un hijo varón, se lo entregaría a Dios como ofrenda y le seguiría alimentando esa ofrenda todos los años. El primogénito de ella, para las mujeres que dicen, no, pero es que yo no vivo con mi marido, o mi hijo fue una simple noche de calor y ya nació mi muchacho, porque hay mujeres que quieren tener sus hijos solas. No se sujetan, son jezabélicas. Entonces tienen el muchacho y me dicen, yo no lo puedo entregar porque yo no soy hombre. No, ahí la Biblia muestra que Ana fue la que entregó, porque ya Elcana tenía hijos primogénitos que le había dado Penina. Entonces sí puede una mujer entregarle su hijo como primicia a Dios. Y ella entrega a Samuel. Y dice la palabra de Dios que le dio 5 hijos más. ¿Y Samuel qué fue? No fue el primer profeta, porque fue entregado a Dios. Ella no se preocupaba por nada, ni por cómo lo estaban criando. Y no, estaba en las manos de Dios.
Pero nosotros religiosamente no entregamos nuestros hijos a Dios, porque no los queremos disciplinar ni levantar como Dios dice, sino como nosotros pensamos o como nos criaron a nosotros. Y ahora queremos y pretendemos que Dios venga a hacerle liberación y a sacarle todos los diablos que nosotros mismos traemos en nuestras descendencias pasadas. Claro que dice, porque todos los primeros varones, hijos varones, son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, de mi pueblo, tanto de personas como de animales. Ellos son míos. Yo, el Señor, dice esto. Entonces tenemos que restituir el pacto de la ofrenda a Dios con nuestros hijos. Están aquí. Antes de entrar a querer sacarle los demonios que lo tienen atado a ellos y a nosotros. Su nombre. David decía que Dios, cuando fue a sacar el pueblo de Egipto, en la última peste, porque iglesia, tenemos que entender que cuando nosotros le entregamos al mundo, que es Egipto, nuestros hijos, esto va a sonar duro, pero es la verdad porque está escrita en la palabra. Dios los mata. Aquí. Si nosotros se los entregamos al mundo, no se los entregamos a Dios como primicias. Preferimos entregárselo a Satanás y a todas sus obras. Y los complacemos en todo lo que ellos quieren. En su vida mundana. Lo estamos metiendo a Egipto. Se lo estamos entregando al faraón. Él dice, sí. Como tú te lo entregaste a Egipto y no me lo entregaste a mí, te lo voy a matar. Lo he visto hacer más de una vez a Dios. ¿Sabes qué dijo David en el Salmo 78, versículo 51 al 52? Mira lo que dijo David. Dijo, mató al hijo mayor de cada familia egipcia, la flor de la juventud en toda la tierra de Egipto. Pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de oveja, lo condujo a salvo a través del desierto. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que mientras tú y yo entreguemos nuestros hijos al mundo, que simbólicamente es Egipto, porque dice el libro de Apocalipsis, donde fue muerto Jesús. Y Jesús fue muerto en Jerusalén, no fue muerto en Egipto, donde mataron a Jesús. Pero estamos hablando en el mundo espiritual, cómo se maneja Egipto. Y cada vez que tú tengas un hijo, un primogénito, y se lo entregue, y no se lo hayas entregado a Dios, de verdad, así te hayas separado de tu mujer, así te hayas separado de tu marido, ¿sí? Pero tú lo vas levantando en el temor a Dios, con la palabra de Dios. Dios lo va a tomar como de Egipto y lo va a eliminar. ¿Está aquí? Suena duro, pero es la verdad, está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque tú tienes que saber que el Señor lo necesita. Tu hijo tiene un llamado profético. Tu hijo tiene una asignación de parte de Dios. Nuestros hijos tenemos que prepararlos para que la gloria de Dios pueda morar en ellos. Y el cuarto punto que podemos ver en esta palabra, en Mateo capítulo 21, dice, no rehúses aplicar la enseñanza de la palabra para que la gloria de Dios pose sobre él o sobre ella. Cuando nosotros leemos versículos 6 y 7, mira lo que dice. Los dos discípulos hicieron tal y como Jesús les había ordenado. Está hablando de nosotros, los padres, para con nuestros hijos. Llevaron a la burra y a su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí.
¿Para qué nosotros formamos nuestros hijos? Para que el Señor pueda posar en ellos. Tú no vas a llegar a poder hacer una liberación si primero no restituyes todo lo que te he venido enseñando a través de la palabra, como Dios ordena, para que tus hijos sean guiados por el camino. El verdadero camino de Dios. Porque nosotros a veces somos muy tranquilos. Y pensamos que con darles dinero, con pagarles todas las cosas, con llevarlos en los caprichos, es suficiente. No. Con acompañarlos, con llevarlos a paseo, con jugar con ellos, no. Nosotros tenemos que levantar los niños en el temor a Dios, desde pequeños, y mantenerlos ahí. Porque el muchacho cuando llega a la adolescencia se desboca. Todos nos desbocamos. Y es cuando más necesitamos que las riendas nos las tengan apretadas. Amén. Los discípulos, nosotros como padres, tenemos que hacer como Dios, como Jesús nos ordena, como Dios nos ordena en su palabra. Están aquí. ¿Cuántos malos discípulos o siervos inútiles, hasta para criar a los hijos, tiene Jesucristo? Como dijo él en el libro de Lucas. Porque ni lo que él ordena hacen. No van por encima y más allá de la palabra que Cristo nos ordena. Para poder llevarle nuestros hijos a la presencia de Dios, para que la presencia de Dios more sobre ellos. Me gusta y a veces me da risa, porque yo veo hermanitas que tienen mucha fe, pero que son muy alcahuetas con los hijos. Yo veo a mi hijo predicando, pero siguen alcahueteándole en los vicios y en los pecados de ellos. No estás haciendo como Cristo dijo. Nunca lo vas a ver predicando. Porque la primera que tiene que ser desatada es la burra. Y después desatan el pollino. Porque es que el pollino no se desprende de la mamá. Y hay una mentalidad religiosa, almática y pagana que está destruyendo la juventud de hoy en día. Alabado sea Dios. Pero eso no es para ustedes, no. Eso es para lo de las redes sociales. Aquí todos son santos. Su nombre sea la gloria. Mucho silencio. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y leemos del versículo 16 al 17, mira lo que dice la palabra de Dios. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedrecita blanca, y en la piedrecita estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Hay cosas en las que nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar. Escuchar la voz del Espíritu. Cuando nosotros rechazamos la palabra y la enseñanza que el Espíritu trae, estamos en contra y somos enemigos del Espíritu de Dios. Por eso les he dicho, cuando ustedes vayan a leer la Biblia o vayan a predicar, si ustedes tienen rencor, falta de perdón, raíz de amargura, odio, espíritu de venganza o espíritu de acusación y de chisme, van a ministrar solamente literaturas y van a contar historias de la Biblia.
porque el espíritu no se les va a mover ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento somos unos simplemente religiosos, estamos leyendo literatura o historia, no más. Ahí no hay espíritu. Y hay de muchas cosas que nosotros tenemos que arrepentirnos, porque si no, el Señor con la misma palabra nos va a hacer juicio. Jesucristo dijo, no, yo no vengo a acusarlos a ustedes. Le digo a los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos y todos los feos que estaban en contra de él. La palabra que yo les he hablado, esa de mañana en adelante les comenzará a hacer juicio. Están aquí. Su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque el espíritu de apatía, el espíritu engañador, el espíritu de mentira ha llegado a la iglesia. Ha tocado los corazones. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 3, dijo lo siguiente: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera doctrina de la fe. Seguirán a espíritus, primero, engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, 4. Mentirosas, 5. Tienen muerte en la conciencia, 6. Dirán que es mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. ¿Están aquí? Para que los coman con gratitud. ¿Cuál es la religión que prohíbe que los hombres se casen? No es la católica. ¿Cuál es la religión? Porque no es una fe, es una doctrina pagana que prohíbe que en Semana Santa se coma carne. Ahora bien, dice Timoteo, el Espíritu Santo dice claramente en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos. Mira, si nosotros queremos, o si tú quieres que tu hijo porte la gloria de Dios, tenemos que deshacernos de una fe mentirosa y pagana que fue colocada en nosotros. Porque el testimonio de que estamos equivocados o de que hemos sido mal adoctrinados es el resultado que podemos ver en la vida de nuestros hijos. Por eso el tema es liberación a los hijos descarriados. Pero podemos también entender que han sido doctrinas mentirosas que nos han llevado a nosotros a llevar nuestros hijos a la perdición por la mala crianza que le hemos dado. Están aquí. No es la fe de Cristo. Aquí dice Pablo, dice, algunos se apartarán de la fe verdadera. Y al cuánto sabemos que nos hemos apartado a veces de la fe verdadera, y esa misma fe es la que le hemos instruido a nuestros hijos. Y ahora pretendemos de un momento a otro hacerle liberación. Eso no va a funcionar, iglesia. Nunca va a llegar la liberación así. A los curas les decían, o les dicen hoy en día, ellos no se pueden casar.
cuando todos los sacerdotes del pueblo de Dios tenían que ser casados. Por eso tanta perversión sexual. Ahora el desviado del Papa aprobando el matrimonio gay. No va en contra de lo que estableció Dios desde el principio. No está demostrando que es siervo del anticristo, que es un falso profeta. Solamente las meras acciones de nosotros hablan de quiénes somos, si pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo, si estamos dando los frutos del Espíritu o los frutos del mundo y de la carne. Cada vez que tú y yo entremos en una desobediencia a lo que Dios establece, nos hacemos enemigos del Espíritu Santo y automáticamente, como dice el libro de Isaías, Él pelea contra nosotros. No podemos llegar a venir a que le vamos a hacer un exorcismo a los muchachos y que ellos van a quedar bien. No funciona. Eso no funciona así, porque hay raíces profundas que ya fueron cimentadas en su mente y su corazón. Su alma ha sido capturada y su psique emocional es atormentada de por vida por esos espíritus engañadores, esos espíritus mentirosos, esa doctrina pagana que los lleva a destrucción. Bendito sea Dios. Para la guerra espiritual nos enseñaron que en Semana Santa, para ser puros, nosotros podíamos pecar todo el año, pero en Semana Santa no podíamos ni tener relaciones con nuestras esposas, ni comer carne. Eso no es bíblico. Eso también es una doctrina del diablo. Porque en guerra espiritual, Dios permitió a los sacerdotes, a los levitas, que toda la grasa la quemaran en el fuego, pero que la carne se la comieran a ellos. ¿Por qué? Porque uno para la guerra necesita proteína. Hay hermanos religiosos que no, vamos a hacer guerra espiritual en ayuno y oración. Tú ahí no estás haciendo guerra. Tú tienes que orar primero para que el Espíritu te guíe. ¿Cómo es que vas a hacer la guerra? Y el que va a pelear es Él. Dios es el que pelea por nosotros. Lo dice en Isaías, lo dice en Jeremías, lo dice en Malaquía, Él en Ezequiel. Él pelea por ti, por mí. Cuando nosotros le obedecemos a Él radicalmente su palabra. ¿Están aquí? Y así pretendemos que Dios nos va a salvar ahora de los problemas que tenemos con nuestros hijos cuando llevamos una vida pagana y religiosa. Cuando hemos hecho todas las cosas contrarias y los hemos formado en todo lo contrario a lo que Dios estableció para que ellos tuvieran un camino profético como Dios se lo estableció, en bendición y en victoria. ¿No? Eso no funciona así, eso no es mágico. Lo primero que tú tienes que saber, como dice el Salmo 40, en el versículo 2, es que tu hijo y tú están en un territorio, o están en un pozo, o están en una cárcel. Pero generalmente siempre estamos en un territorio de cautividad. Nosotros los que hemos llegado a la luz y que el Señor nos ha sacado de allá, tenemos que entender que nosotros salimos, pero nuestros hijos muchas veces quedaron ahí por la mala crianza que les dimos. David dijo en el Salmo 40, versículo 2, dice que cuando él había clamado y había pasado todos los procesos, él reconoció y dijo, me sacó del territorio de desesperación, del lodo y del fango. De ahí te tiene que sacar
el Señor a tus hijos. Pero si tú no aplicas radicalmente lo que dice Dios, no lo podrás sacar. Ese es el principio de la liberación. Tener presente en tu mente y en la mente y establecer en tu casa el orden de Dios para que puedan salir los muchachos de ese territorio. No sé si están en el hoyo de la droga, en el hoyo de la prostitución, en el hoyo del homosexualismo, en la cárcel, metido en fango, no sé. Pero sí te digo una cosa. Si Dios te sacó a ti, me sacó a mí, Él es poderoso para sacar a tus hijos, a nuestros hijos. Si nosotros establecemos sus leyes en nuestra vida, en nuestro hogar, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo segundo que tienes que saber para la liberación es que tienes que romper las ataduras que tiene el muchacho. ¿Cuáles son las ataduras? Lo que anteriormente te mencioné. La droga está atado a eso y esos espíritus lo han tomado. Tienes que esperar que Dios lo coja. Isaías capítulo 52, versículo 2. Dice que de esas ataduras tenemos que salir. El Señor nos saca, rompe. Dios es bueno para desatarnos de atadura. Pero tenemos que reconocer que estamos mal, que estamos equivocados y que hemos levantado nuestra generación, la generación de Dios, de una manera errada. Cuando nosotros leemos el libro de las Lamentaciones, en el versículo 1, versículo 14, se los dejo ahí para que ustedes lo entiendan, para que ustedes lo apliquen en la liberación, al igual que la escritura de Ezequiel capítulo 4, versículo 8, para no hacer esto tan extenso. Ténganlo presente. Y de esa manera van a orar, van a decretar la palabra. Después que tengan claro todo lo que tienen que hacer antes de entrar en la liberación. ¿Están aquí? Tienen que orar conforme a la palabra de Dios. El Salmo 113, los he repetido, versículo 20, dice que los ángeles de Dios se activan porque ellos obedecen a la palabra. Pero si tú no vives la palabra en el espíritu y lo vives y lo quieres hacer mágicamente o carnalmente, no te va a resultar. Porque tú tienes primero que tener un orden, tener ordenado tu casa, tu hogar, tu mente, tu corazón, para después entrar en guerra espiritual y que la autoridad que ya Dios te dio y la unción del Espíritu Santo obre en tus hijos. Recuerda que nosotros tenemos que ser carta leída y testimonio. Y los primeros que nos tienen que ver como buen testimonio son nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos. Primera de Pedro capítulo 3 dice que los hombres inconversos no se convierten por la predicación de las mujeres, sino por el testimonio de ellas. Y así es todo inconverso. Vamos a orar y espero que el Espíritu Santo los haya tocado, les haya enseñado y les haya ministrado conforme a su palabra para crear y obtener y comenzar una verdadera liberación a todos aquellos que tienen hijos descarriados y que quieren que la gloria de Dios pose en ellos, porque cuando el pollino, que fue donde Cristo se montó, iba caminando, iba pisando los mantos de los demás. ¿Quieres que tu hijo algún día sea un gran predicador, sea un ministro del Evangelio? Aparéjale el camino para que Cristo more sobre él y pisará mantos de riqueza. Cristo iba montado sobre él, pero él iba pisoteando los mantos de prosperidad, alfombras rojas y todas aquellas bendiciones que solamente Dios da a los que permiten que porten su gloria.